Durante la cuarta jornada de A Todo Sorgo en el Sur, organizada por el INTA aquí en la ciudad de Bahía Blanca, estuvimos dialogando con el ingeniero Labarté del INTA Bordenave, agencia Torkins, acerca de las experiencias que se estaban realizando en un campo cercano a Sierra de la Vega. Estamos en el marco de la cuarta jornada A Todo Sorgo en el Sur con el ingeniero agrónomo Federico Labarté de la agencia de extensión rural de Torkins de INTA Bordenave. Federico, viniste a presentar un tema muy interesante, que es esto de poder llevar de terneros de destete precoz a novillos con suplemento de sorgo. ¿Por qué no nos contás un poquitito cómo viene la mano? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. La experiencia surge así, surge de un seguimiento que estamos haciendo, de un trabajo que venimos haciendo en un campo cercano de Torkins, donde nos planteamos la posibilidad de llevar los terneros desde destete precoz, terminarlos como novillos pesados, livianos, alrededor de los 400 kilos en el término de un año. Bueno, y en los últimos años la experiencia ha sido muy positiva. Estamos utilizando sorgo forrajero en pie en el verano, avenas como forraje en el invierno, y durante todo el ciclo de engorde lo vamos llevando con grano de sorgo al 1%. Y bueno, con unos resultados más que interesantes desde el punto de vista económicos y físicos en producción de kilo de carne por hectárea. Federico, esto me decía que lo están haciendo en el campo de un productor además, ¿no? En el campo del productor, que también es interesante decirlo, que es parte del grupo de integrantes del grupo mixto de productores que tenemos en la agencia Torkins, o sea que es una experiencia que compartimos con el grupo de productores ahí cercanos y bueno, es bastante interesante todo este sistema. Estábamos viendo también que un poco la respuesta de la gente a este tipo de jornadas lo demuestran, la importancia que tiene el sorgo en general para la zona, ¿no? Sí, realmente se ha transformado, ya lo venimos viendo en los últimos años, se ha transformado en un cultivo casi que indispensable de nuestro sistema de producción, donde estamos pensando intensificar un poquitito, disminuir riesgos a lo largo del año, y tener unos buenos márgenes brutos. Realmente el sorgo es un cultivo que nos permite mejorar toda nuestra ecuación, y principalmente con una casi seguridad de producción en tanto lo que es pasto como grano, que es interesante y no se debería dejar de lado. Por otra parte vemos que hay mucha especialidad en la gente del INTA, ¿no? Hay ensayos de distintos tipos de características por toda la región, así que como siempre decimos, no nos cansamos de decirlo, que se acerquen al INTA más cercano. Sí, seguro, y en esto compartimos trabajo también con el Ministerio de Asuntos Agrarios, las chacras experimentales que tenemos en zona, con los ingenieros Arzadún, Melín también, y Erika Andres, que participan dentro del grupo de trabajo interdisciplinario entre INTA y Ministerio de Asuntos Agrarios, que realmente potencian todo lo que es la búsqueda de información y la llegada a los productores para tratar de transferir todo lo máximo posible de la información que se genera. En virtud de la extensión del cultivo de sorgo y la imposición como una alternativa dentro de la ganadería, el INTA estuvo realizando análisis sobre diferentes tipos de sorgo. La ingeniera agrónoma Andrea Boleta del INTA Bordenave nos comenta los resultados de mencionados análisis. Estamos con la ingeniera Andrea Boleta del sector de producción animal de INTA Bordenave en esta jornada, en esta importante jornada A Todo Sorgo en el Sur, la cuarta, que en esta ocasión se hace en Bahía Blanca. Andrea, para que nos presentes un poco el tema que venís justamente a exponer acá ante tanta gente, que es el tema de los sorgos diferidos y forrajeros o graníferos, ¿no? Sí, en realidad, bueno, son trabajos que venimos desarrollando en la estación experimental ya desde hace un tiempo, y básicamente, bueno, nosotros siempre hemos trabajado con el sorgo, pero pensando en el sorgo granífero diferido, ¿no? Entonces de repente en algún momento dijimos, bueno, a ver, ¿qué pasa si comparamos distintos tipos de sorgo durante el invierno y ver, digamos, esa biomasa que se difiere al invierno, cuantificarla, saber qué cantidad tenemos de biomasa diferida, y además otro parámetro importante es el tema de la calidad, ¿no? ¿Qué calidad mantienen durante todo ese periodo invernal? Entonces, bueno, de ahí que dijimos, bueno, vamos a ver distintos tipos de sorgo, qué comportamiento tienen como diferido en el invierno. Entonces pusimos un forrajero común, un Sudan, los que comúnmente el productor usa para pastoreo directo, pusimos un sorgo azucarado, pusimos un granífero puro, un doble propósito BMR, un doble propósito no BMR, y entonces evaluamos todos los parámetros en la planta, desde producción a calidad, y la respuesta animal. Es decir, pusimos grupos de vacas sometidas a esos cultivos, ¿no? Esto fue un ensayo a campo, no de parcelas.
Bueno, concretamente, ¿qué es lo que vimos? O sea, si estamos pensando en un sorgo que tiene que bancarse todas las situaciones del invierno, ¿a qué me refiero? Tiene que soportar todas las heladas, el viento, el deterioro normal por las condiciones climáticas. Lo ideal es trabajar con doble propósitos o graníferos, ¿sí? Los forrajeros no, ¿por qué no? Porque el animal se encuentra frente a un frontón de 2 metros y pico de altura y se imaginan que el acceso es casi imposible y encima para poder acceder la vaca lo que hace es ir pisoteando. Entonces el aprovechamiento es mucho menor. De hecho lo cuantificamos ese aprovechamiento y veíamos que en el caso de los doble propósito teníamos remanentes del 25% contra el forrajero de un 55% de remanentes. O sea, es una locura, un disparate, ¿no? ¿Qué pasa después con esa respuesta animal? Veíamos pérdidas de peso, en el caso de los forrajeros, de alrededor de 230 gramos por día. Miren lo que les estoy diciendo, cuando en realidad el ensayo se hizo en el último periodo de gestación, que en realidad también está creciendo mucho, el feto, ¿sí? Está creciendo y mucho, o sea que es probable que la vaca haya tenido que invertir sus energías, es decir, sus grasas, para poder mantener, ¿sí? su metabolismo, en tanto que en el caso de los doble propósito veíamos que se producían incrementos de peso y no se perdía la condición corporal, ¿sí? Entonces, este trabajo de alguna manera nos abrió un poco más el panorama, seguimos apuntando a los graníferos y con la incorporación de los doble propósito. ¿Cuáles son los doble propósitos? Los que básicamente uno los puede utilizar para grano y además para silo, ¿sí? Es decir, si yo tengo buen rendimiento de grano, bueno, ensilo una parte, el resto lo dejo para cosechar. Esos serían los mejores materiales para diferir durante el invierno. Se conjuga producción y calidad, porque no vemos grandes diferencias en producción de materia seca. Es decir, no producción, porque la producción la acumula durante el ciclo, el cultivo, ¿no? Es lo que difiere al invierno. Entonces lo que estamos viendo es que no hay grandes diferencias en la biomasa diferida de forraje. La calidad es clave. Vemos diferencias importantes en proteína, que lógicamente están asociadas a los niveles de grano que tienen esas plantas, porque imagínense los niveles de panoja, cuando uno hace las relaciones panoja-planta entera, que tiene un granífero, es mucho más alto de lo que tiene un forrajero. La proteína en ese periodo te la está aportando básicamente el grano. Entonces, hay que apuntar a los doble propósitos de los graníferos. Olvidémonos de los forrajeros, por estructura de planta, por calidad, por un montón de cuestiones. Sabemos hoy que para el invierno lo mejor son los otros.